Buen día, jóvenes, siguiendo con la orientación de la guía interactiva que en anterior video a este les enseñé cómo es que ustedes pueden ingresar a esta plataforma. Entre uno de los reactivos que ustedes tienen en esta guía interactiva se encuentra el cual dice cuál es el desarrollo de la expresión 2r-6t elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que este binomio que se forma con 2r-6t se está multiplicando por sí mismo dos veces. Es decir, 2r-6t se está multiplicando por 2r-6t. Eso es lo que significa. ¿Y cuál es el resultado de elevar un binomio al cuadrado? Ustedes ya lo tienen que saber. Es un trinomio cuadrado perfecto, el cual aquí tenemos la fórmula. A más b elevado al cuadrado es igual a a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Estas fórmulas yo les pedí que se las aprendieran de memoria. Son importantes para este examen, se las van a preguntar, se los tienen que preguntar. Es un conocimiento muy básico de álgebra, el cual dice: si a es mi primer término y b mi segundo término, significa que mi resultado de elevar ese binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Cómo lo voy a resolver? Aquí están los pasos. Si el primer término de 2r-6t se eleva al cuadrado, significa que 2r se multiplica por 2r, que es mi primer término, ¿ok? El doble del primer término por el segundo término, entonces voy a multiplicar 2r por menos 6t. Y lo que me da lo voy a multiplicar por 2. Y el cuadrado del segundo término, que es mi último término de mi trinomio, mi segundo término en este es menos 6t, significa que voy a multiplicar menos 6t por menos 6t. Lo que obtenga de esto, jóvenes, de este desarrollo, va a ser el resultado de esta pregunta. Les voy a plantear un ejercicio muy parecido a este para que ustedes lo hagan por sí mismos, el cual dice: ¿cuál es el desarrollo de la expresión 3r menos 5t elevado al cuadrado? ¿Qué significa esto, jóvenes? Que 3r menos 5t se está multiplicando por sí mismo dos veces. Si nosotros aplicamos la fórmula que tenemos aquí, vamos a tener lo siguiente: mi primer término es 3r, mi segundo término es menos 5t. El primer término al cuadrado significa que voy a multiplicar 3r por 3r. ¿Qué resultado voy a tener? 9r cuadrada, ya que 3 por 3 me da 9 y r por r me da r cuadrada. Luego aquí es el doble del primero por el segundo término, es decir, 3r por menos 5t. Mi resultado va a ser 15rt, porque 3 por 5, 15, y r por t, pues me va a dar rt. Pero va a quedar negativo porque uno es negativo y el otro es positivo. Todavía lo tengo que multiplicar por 2. Y mi último término, que proviene de esto, que es el segundo término al cuadrado, significa que yo voy a multiplicar menos 5t por menos 5t, porque es mi segundo término de mi binomio. ¿Qué resultado voy a tener? Pues 25t cuadrada. Y al multiplicar sacando el doble del primero por el segundo, y recuerden que esto es el doble del primero por el segundo, si lo multiplico por 2, ¿qué voy a obtener, jóvenes? Voy a tener 30rt, pero va a quedar negativo porque este es menos y este es más. Entonces este va a ser el resultado, este va a ser mi trinomio cuadrado perfecto, que proviene de elevar 3r menos 5t elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? Aquí tenemos la respuesta. Si ustedes se dan cuenta, así más o menos son la mayoría de los exámenes. Les pueden poner en todas las respuestas los mismos términos, pero aquí la diferencia son los signos. Ahí es donde ustedes se tienen que poner muy abusados, jóvenes. Aquí tenemos otro ejercicio que también donde se aplica un binomio que se eleva al cuadrado, ya que nos preguntan cuál es el área de este cuadrado, si su lado mide x menos 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues tenemos que multiplicar x menos 9 por x menos 9, porque el área de un cuadrado se obtiene al multiplicar sus lados, y como sus lados son iguales, pues entonces mi resultado es un trinomio cuadrado perfecto, ya que sus lados son x menos 9. Si tú multiplicas x menos 9 por x menos 9, estás elevando este binomio al cuadrado. Su resultado va a ser x cuadrada menos 18x más 81. ¿Por qué x cuadrada? Porque es el cuadrado del primer término. ¿Por qué 81? Porque es el cuadrado del segundo término. ¿Por qué 18x? Porque es el doble del primero por el segundo. 9 por x, 9x. El doble, 18x. Pero como uno es más y otro es menos, esto tiene que quedar negativo. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta aquí?
Aquí hay que fijarnos en los términos, en los coeficientes y sobre todo en los signos. Ahí está la clave para poder encontrar la respuesta correcta. El siguiente ejercicio nos dice cuál es el resultado de la factorización menos x cuarta más 25x segunda. Jóvenes, cuando ustedes factorizan binomios, esto apréndanselo para siempre. Cuando ustedes factoricen binomios, ¿ok? Y se dan cuenta que un término es positivo y el otro es negativo, es seguramente una diferencia de cuadrados, y una diferencia de cuadrados proviene de binomios conjugados. Aquí sí es bien importante que ustedes se sepan esas fórmulas, y sobre todo si sus potencias de las expresiones son pares. Por ejemplo, x está elevado a la cuarta y x está elevado a la segunda. ¿Por qué? Porque esos valores se les puede sacar raíz. Raíz de x cuarta es x segunda y raíz de x segunda es x primera. Ustedes tienen que saber que dos binomios conjugados forman una diferencia de cuadrados, y esto precisamente es una diferencia de cuadrados. Proviene de multiplicar dos binomios que tienen los mismos términos, pero uno de esos términos tiene diferente signo. Como pasa aquí, uno de estos dos términos tiene diferente signo, por eso es que el resultado que da una diferencia de cuadrado, uno es positivo y el otro es negativo. Pero esto puede quedar en el orden que está aquí, es decir, las fórmulas, jóvenes, son una guía, pero la presentación de esto te lo pueden dar de diferente forma, es decir, que primero esté el negativo y después el positivo. Esto es lo que a veces a muchos alumnos los confunde. No se confundan, jóvenes, simplemente ustedes tienen que darse cuenta que uno es positivo y el otro es negativo. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo factorizamos esto, jóvenes? Simplemente tengo que sacar las raíces cuadradas de estos dos términos, y en los binomios que se van a formar, este que es el negativo, la raíz de este término, este que es el negativo, jóvenes, uno va a quedar positivo y el otro va a quedar negativo. Y de esta raíz podrían ser los dos positivos o los dos negativos, para que de esos dos binomios uno tenga diferente signo, que es lo que me piden los binomios conjugados. Vamos a plantear este ejercicio que es diferente para que ustedes lo resuelvan. Fíjense, ¿cuál es el resultado de factorizar menos x elevado a la sexta más 16x segunda? Ustedes tienen que darse cuenta que esto es una diferencia de cuadrados, y las raíces de estos dos valores son los que van a formar sus binomios conjugados. ¿Cuál es la raíz de x sexta? X tercera. Pero como este es el negativo, uno va a ser x tercera negativo y el otro x tercera positivo. En cambio, raíz de 16x cuadrada sería 4x. Uno va a ser positivo y el otro va a ser positivo. O también podría quedar así, porque lo que exige los binomios conjugados es que uno de esos términos tenga diferente signo y los otros van a tener el mismo signo. Aquí, ¿quiénes tienen el diferente signo? La x tercera y x tercera. Uno es menos y otro es más. En cambio, los otros tienen el mismo signo. Lo mismo pasa aquí. La x tercera y x tercera tienen diferente signo, y 4x y 4x tienen el mismo signo. ¿Cuál podría ser la respuesta? Entonces podría ser esta. Aquí es donde nosotros tenemos que fijarnos bien en los signos de estos términos, de estas expresiones, para poder encontrar la solución correcta. Aquí tenemos otro ejercicio, el cual nos pide cuál es el resultado de la expresión algebraica al suprimir los símbolos de asociación y reducir los términos semejantes. Aquí, jóvenes, lo que tenemos que hacer es eliminar los paréntesis. Les voy a plantear un ejercicio muy parecido a este para que vean cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es el resultado de la expresión algebraica al simplificarla? Al simplificarla, jóvenes, significa que los paréntesis se van a eliminar y los términos semejantes se van a simplificar, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar a los paréntesis internos. Si ustedes se dan cuenta, los paréntesis internos son donde está 2x menos 3y y hay un signo a su lado izquierdo. Significa que ese signo menos está multiplicando a los signos de 2x y 3y, lo que está dentro del paréntesis. Como el signo que está afuera es negativo, significa que va a hacer cambiar los signos de los que están adentro.
ya que menos por más nos va a dar menos y menos por menos nos va a dar más. Es una multiplicación de signos siguiendo la ley de los signos. Como este es menos y este es más, este se convierte en menos. Y como este es menos y este es menos, este se convierte en más. Ya una vez que tenemos esto, jóvenes, volvemos a tener otro paréntesis y otro signo. Significa que ese signo menos está multiplicando a los signos que están dentro de este otro paréntesis. Pero podemos simplificar 7x menos 2y. Si ustedes simplifican 7x menos 2y, ya que son términos semejantes, esto se convierte en 5x, porque 7x menos 2x me da 5x. Ahora sí podemos multiplicar el signo menos, que está a su lado izquierdo del paréntesis, por los signos de los valores que están dentro del paréntesis. Recuerden qué va a suceder acá. Como este signo es negativo, estos valores van a cambiar su signo. Si este signo fuera positivo, los signos quedan iguales. Pero por ser negativo y por ley de signos van a cambiar sus signos. Como ambos son positivos, quedan ahora negativos. Y así es como se eliminan los paréntesis. Ahora hay que simplificar términos semejantes, lo que es 6x menos 5x, lo que me va a dar es x, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, mi respuesta va a ser x menos 3y. ¿Esto qué significa? Que toda esta expresión es igual a x menos 3y. El siguiente planteamiento de problema dice: ¿cuál expresión corresponde al hecho de restar 5 menos 4x a 3x? Aquí tenemos que entender bien las palabras. Aquí hay dos expresiones algebraicas. Una es 5 menos 4x y la otra es 3x. Y de acuerdo a lo que nos están diciendo, ¿qué es lo que voy a restar a qué? Esto es algo así como que yo les dijera, ¿cuál es el resultado de restar 3 a 8? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿A 3 le vas a restar 8 o a 8 le vas a restar 3? Ese es el juego de palabra que tú tienes que entender para poder elegir si a 5 menos 4x le resto 3x o a 3x le voy a restar 5 menos 4x. El siguiente problema, jóvenes, es un problema de proporcionalidad, porque dice: para una proporción de 3 cuartos se utilizan 540 gramos de una sustancia. La pregunta es: ¿cuántos gramos se requiere para una proporción de 9 quintos? Esto es de proporcionalidad. Si organizamos los datos, tendríamos que poner a 3 cuartos le corresponden 540 gramos. Entonces, a 9 quintos, ¿cuántos gramos le corresponde? En este caso, X es la incógnita. Siempre en un planteamiento de proporcionalidad, para aplicar mi regla de 3, tengo que multiplicar cruzado. A 9 quintos lo voy a multiplicar por 540 y lo que me da de esta multiplicación cruzada lo divido entre este otro valor que es 3 cuartos. Y así voy a encontrar mi valor X. Vamos a plantear un ejercicio muy parecido a este para resolverlo. Dice: para una porción de 2 tercios se usan 240 gramos de una sustancia. ¿Cuántos gramos se requieren para una proporción de 7 cuartos? Aquí está la proporcionalidad. 2 tercios corresponde a 240 gramos. Entonces 7 cuartos, ¿a cuántos gramos corresponde? X es la incógnita. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar cruzado 7 cuartos por 240 y lo que me da lo divido entre 2 tercios. Y este va a ser mi resultado de X. Vamos a hacer el procedimiento. Entonces ya entendí. X va a ser igual 7 cuartos por 240 dividido entre 2 tercios. Para multiplicar un entero por una fracción, simplemente al entero, que es 240, le pongo denominador 1 y lo puedo multiplicar ya que son fracciones. La multiplicación de fracciones es directa, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces 7 por 240 me da 1680 y 4 por 1 me da 4. Entonces 1680 cuartos se van a dividir entre 2 tercios. Por lo tanto, este procedimiento, ¿cómo lo voy a hacer? La operación de división en fracciones es cruzada. Mi numerador de mi primera fracción lo voy a multiplicar por el denominador de la segunda fracción, es decir, 1680 por 3. Y lo que me va a dar lo voy a poner como numerador de mi resultado. Y 4, que es el denominador de mi primera fracción, por 2, que es el numerador de la segunda fracción, lo voy a poner en el resultado como denominador de la fracción. ¿Esto qué me va a dar, jóvenes? Me va a dar 5040 entre 8. ¿Por qué? Porque 1680 por 3 me da 5040 y 4 por 2 me da 8.
y al dividir 5040 entre 8, mi resultado es 630. Este es el resultado al que nosotros llegamos si hacemos esta operación. Aquí, jóvenes, se pudo haber hecho una simplificación a esta fracción, ya que ambos números son pares, pero el procedimiento está bien hecho. Lo que sucede es que si no hacemos una simplificación, trabajamos con números más grandes, pero el resultado es correcto. El siguiente planteamiento, jóvenes, también es de proporcionalidad y se resuelve con la regla de 3. Dice, calcula la altura h de un árbol dado que los triángulos son semejantes como se muestra en la figura. Ustedes tienen que saber que dos triángulos que son semejantes, sus lados correspondientes guardan proporcionalidad, como este es el caso. El triángulo más pequeño, sus lados miden 3, 4 y 5, y el más grande 6, 8 y 10. Se ve muy clara la proporcionalidad, ya que el grande es el doble de tamaño que el más pequeño. El doble de 3 es 6, el doble de 4 8 y el doble de 5 es 10. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Qué significa? Que sus ángulos correspondientes son iguales. Lo mismo pasa con los triángulos que se forman acá en estos dos árboles. Este triángulo más grande es semejante a este otro triángulo y guardan cierta proporcionalidad. Por lo tanto, para poder encontrar la altura del más grande, que es lo que me están pidiendo, el valor h, uso mi regla de proporcionalidad. Esto es algo así como, por ejemplo, que esta distancia sea la sombra de los árboles y las alturas de los árboles pues van a ser proporcionales a su sombra. ¿Estamos de acuerdo? Si el más grande proyecta una sombra de 5.5 metros, lógicamente el más pequeño tiene que proyectar una sombra más pequeña, como es esta, 2.5 metros, si su altura es 7.5. Entonces, planteando la proporcionalidad acá, esta es la sombra y estas son las alturas. 5.5 equivale a h altura y 2.5 equivale a 7.5 altura. ¿Qué tengo que hacer para encontrar h? Aplicando mi regla de 3, voy a multiplicar cruzado 5.5 por 7.5 y lo voy a dividir entre 2.5. Y esa va a ser la respuesta de esta pregunta, de este planteamiento, jóvenes. Por mi parte es todo, jóvenes. Espero que este video les ayude a estudiar y a entender los temas. Y desde la distancia les mando un saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible.